acompaña el señor Carlos Guamán. Él es un destacado y conocido experto en tema de telecomunicaciones y además CEO de la empresa DN Consultores. Dos hechos para conversar con Carlos que me parece importante conocer su reflexión. Este 17 de mayo se celebra el Día Internacional del Internet, ¿no es cierto? Un hecho social que ha cambiado por completo la vida de la humanidad, por supuesto la nuestra. Y el otro hecho que es importante en relación al Perú en particular es que el 2014 se cumplen 20 años de la privatización de las empresas de telefonía fija del Perú, Entel Perú y la compañía peruana de teléfonos. Es un hecho que marcó la llegada del primer gran inversionista de Telefónica del Perú, con todo lo que ha pasado en estos 20 años en desarrollo de nuevas tecnologías, gran crecimiento de la telefonía móvil, gran penetración, aparición del Internet, servicio de valor agregado, y un gran impacto positivo en el desarrollo del Perú. Hoy en día, pocas personas, muy pocos peruanos no cuentan con un dispositivo móvil para comunicarse con otro. Ustedes recordarán que antes del año 1994, por ejemplo, aquel que tenía acceso a la telefonía en calidad, o sea, un teléfono fijo, un teléfono público, eran los menos. Casi no había telefonía pública, la telefonía fija estaba muy restringida y en 20 años el vuelco que ha dado nuestras vidas por la llegada de esta inversión pues ha sido dramática, radical. ¿Cómo estás, Carlos? Permítame hacer esta reflexión porque, para ahorrarnos esto, pero tú eres una persona muy técnica y conocedora en el asunto, pero ¿cómo no? Empezando por el tema de los 20 años de Telefónica. Yo creo que me quedo corto, ¿no es cierto?, en describir el impacto social, económico, cultural que ha tenido la presencia de Telefónica en el Perú. Por supuesto, en la vida diaria de los peruanos, claramente. Es decir, así como los seres humanos no podemos vivir sin agua y a continuación en el mundo actual sin electricidad, el siguiente servicio importante es las telecomunicaciones. Y su impacto efectivamente ha sido creciente, sobre todo si consideramos que en estos 20 años tenemos tres grandes momentos por los que hemos pasado. Los primeros años, y no por gusto es que la compañía se llamaba Telefónica, los primeros años correspondía a la expansión de la gran brecha que nos alejaba de nuestros estándares comparables para la telefonía fija. Ese fue el gran primer momento. Claro. Todos recordamos que la cifra de penetración fija por aquella época era de apenas 4%, que significaba 6 en el Perú y 1 o 2% en el resto, perdón, en Lima, o sea, 1 o 2% en el resto del país. O sea, el teléfono era terrible. Un bien de lujo, digamos, era casi como tener un auto, digamos. Efectivamente, y todos recordamos las experiencias que nuestras familias de edad mayor pueden haber pasado. Luego que la telefonía fija en alguna medida fue resuelta como gran desafío, el siguiente paso fue el surgimiento de la telefonía móvil. Entonces en eso llegó hacia mediados de los 90, años posteriores a la privatización, hubo un proceso de expansión que fue impulsado con el lanzamiento de la modalidad prepago. Así es. Y el tercer donde se masifica, ¿no? Donde se masifica. Y el tercer momento que vivimos en las telecomunicaciones es que la telefonía como tal poco a poco va siendo desplazada por el mundo del Internet. Y ahí también vivimos una etapa en la que primero fue sobre todo Internet fijo, pero luego progresivamente y sobre todo con el surgimiento de la tecnología 3G y 4G por el Internet móvil en vez del Internet fijo. Y ahí me detengo un poquito más porque hoy día no olvidemos que de cada sol que cada peruano gasta, 70 centavos corresponde a telecomunicaciones móviles y solo 30 centavos a telecomunicaciones fijas. Entonces, si nos fijamos en el impacto en la vida cotidiana, es mucho más el móvil que la fija. Una primera pregunta que te voy a hacer así como observador, Carlos, es, entonces, ¿estamos, dirías tú, destinados a que la telefonía fija desaparezca de la Tierra? La telefonía fija, es decir, la comunicación de voz, comunicarnos por voz a distancia, no va a desaparecer. Lo que va a desaparecer es que ya no va a ser por las redes antiguas que todavía subsisten y que todos todavía en la casa por lo general tenemos. Los postes con los cables de cobre que llegan a la casa, con todo el cableado que va llegando, ¿no? Eso va a ser reemplazado por lo que se conoce voz sobre Internet. Y ya hay varias formas de uso que algunos usuarios intensivos en tecnología. Más bien lo que ha pasado es que se ha reemplazado eso por la fibra óptica que llega a nuestras casas para el cable, ¿no es cierto? Efectivamente. Y a través del cable dar el servicio de telefonía, de voz, de imagen, de... Efectivamente. Y hoy día lo que tenemos es una complementariedad
En la telefonía hablamos de que la fija era sustituida por la móvil. En el Internet lo que hablamos es de ya no de una sustitución, sino de una complementariedad. Porque dado los anchos de banda que los usuarios cada vez exigimos más, hay una complementariedad porque la red fija llega muy robusta bajo techo, o sea, en la casa, pero en la calle no puede estar el Internet fijo. Entonces es ahí donde surge el Internet móvil. Y como empiezan a aparecer una cantidad de funcionalidades en el dispositivo, al cual ya no podemos llamarle teléfono, así es. Ahora hay que llamarle dispositivo móvil, porque hoy día, ya sabes, hay proyectos incluso para bancarizar gente, pagar, comprar a través del teléfono, de los smartphones o los teléfonos tradicionales. Y los programas de inclusión social, por ejemplo, podrían utilizar la banda ancha móvil para llegar a las poblaciones rurales donde deben llegar con juntos, con pensión 65, con Cunamás, etcétera, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una gama de servicios que trascienden totalmente a las telecomunicaciones. Ya no estamos hablando de telecomunicaciones, estamos hablando de una serie de servicios sociales, comerciales, de industriales, etcétera, que están respaldados en las telecomunicaciones. Diríamos móviles. Hasta un nuevo estilo de vida de los peruanos a raíz de la llegada de la inversión en telecom, sobre todo en telecom inalámbrica, ¿no? Móvil. Así es. Y yo mencionaba el tema del 17 de mayo como el Día Internacional Día Mundial del Internet. ¿Qué aporta o qué de diferente, digamos, significa Perú para el mundo con esta celebración? Yo recuerdo que en algún momento se ha dicho, no tengo las cifras acá a la mano, pero dicen, por ejemplo, que uno de nuestros récords es que debemos ser uno de los países donde hemos avanzado más con el tema de la penetración a través de cabinas de Internet en el mundo, ¿no es cierto? Así es. Pero después me han dicho que no, que no somos los que tenemos de las penetraciones de Internet más altas en comparación, por ejemplo, a otros países de América Latina. ¿Cuál es tu reflexión? Lo que te puedo decir en síntesis es lo siguiente. A nivel macroeconómico, en el país estamos muy orgullosos de que las cosas vayan bien y, por ejemplo, formamos parte de la Alianza del Pacífico con Colombia, Chile y México. Si comparamos los indicadores de telecomunicaciones con estos tres países, estamos por debajo de la mitad. Es decir, por ejemplo, en Colombia o en Chile, la penetración de la banda ancha fija, o sea, cuántas personas tienen banda ancha fija en su casa, está por encima del 10%. En el Perú es por debajo del 5%. Estamos a la mitad. Entonces, con países con quienes nos consideramos comparables, pues resulta que en telecomunicaciones no somos comparables. Estamos rezagados. Esa es una síntesis de transcurridos 20 años, cuánto hemos avanzado. Entonces, ahí hay dos grandes desafíos. Uno es expandir la cobertura, ¿no es cierto?, para que cada vez más peruanos puedan tener el acceso al servicio. Porque el gran problema no es Lima, que está bastante atendido, sino fuera de Lima. Y ahí, felizmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el año pasado licitó y otorgó la concesión para la red dorsal nacional de fibra óptica, que quizás recordarás que hemos conversado antes. Entonces, claro que sí. Eso va a ayudar a que una gran autopista de información, es como si la Panamericana Sur, que tiene 5 carriles, de pronto le pusieran 15 o 20 carriles. Lo importante es que luego vayan carros, ¿no? Entonces que haya contenidos, aplicaciones para propósitos sociales, ¿no? Obvio. Entonces, eso por un lado ayuda a que la banda ancha fija y móvil en el resto del país se expanda. Por el lado adicional a la cobertura está la competencia, porque de nada sirve que todos tengamos disponible la red que llega a la casa si me va a costar carísimo. Así es. Entonces ahí la solución para que los precios sean los justos, los correctos, es la competencia. Entonces, y esto lo digo ¿por qué? Porque Occitel regula tarifas, regula cargos de interconexión, regula calidad de servicio, pero sobre todo regula competencia, que es la clave, porque si no, siempre va a haber una trampita para que los operadores, cuando le regulan algo de calidad de servicio o de tarifas, alguna trampita encuentran para salir del paso ante la situación de Occitel. Ejemplo. Hoy día Telefónica vende el Speedy, sí, así muy concreto, el triple play más barato que el doble play, con el fin de que el cliente de todas maneras compre la telefonía fija y que la factura, el recibo telefónico, por el servicio, le salga más. Es como si tú fueras al menú restaurante de la esquina y te dijeran, con postre cuesta menos que sin postre. Claro. ¿No hay algo raro ahí? Exactamente. Entonces, ¿cuál es la solución para eso? Que haya más competencia. Entonces, hay un hecho importante que va a ocurrir en el futuro muy cercano, que es la entrada de Viettel, que la segunda mitad de este año va a entrar de todas maneras. Segundo, un fortalecimiento de Nextel, que está con un plan agresivo desde el año pasado que fue comprado por Entel Chile. Y tercero, algo que quizás se conozca un poco menos, es el lanzamiento de los operadores móviles virtuales. Así es. Eso es lo importantísimo, ya está a nivel de reglamento, el Ministerio está en el tramo final, y lo que prevemos es que puedan aparecer hasta 2 operadores móviles virtuales que no tengan red, pero que pertenezcan a negocios de retail, y que los clientes de estos negocios retail puedan comprar estos equipos. Entonces, por ahí va la cosa. Hablando de eso, Occitel ha hecho una propuesta para vender equipos desbloqueados
en el caso de los smartphones, ¿no es cierto? Así es. Eso me dijo que, creo que tú me has dicho que no tiene consecuencias. Nosotros hemos allí analizado el tema tanto de manera teórica como de manera práctica y creemos que tiene sus bemoles. La intención es buenísima, la intención es promover la competencia, efectivamente, ¿no? Pero en realidad lo que por un lado se da al usuario quizás por el otro lado se le quita. ¿A qué nos referimos? A que el desbloqueo consiste en que hoy día cuando un cliente compra, el operador tiene el incentivo para vender el smartphone, que de eso hablamos, de banda ancha móvil, internet móvil, a un precio bajo a cambio de un plazo de permanencia. Ok. ¿Sí? De que uno se ata con la compañía. Así es. Es como si tú eres un empresario que tienes inmuebles para alquiler, un alquiler de 36 meses te sale por mes, menos con un alquiler de un mes. Claro. Eso es natural, ¿no? Entonces, a más plazo, el precio le sale menos. Entonces, para eso los equipos salen bloqueados para que el usuario pues mantenga y respete el compromiso del contrato. El desbloqueo consiste en que eso ya no ocurra, de modo que al día siguiente que tú tomes el servicio puedas retirarte. Claro. Entonces el operador móvil, ahí la reacción que va a tener, y viendo esto de las trampitas, ¿no? Es lo que su reacción va a ser, bueno, en ese caso ya no te puedo dar el precio del smartphone que te pensaba dar. Claro, porque en un plan me descuentas el precio del equipo en 24 cuotas y no siento tanto. Si tú vas a tener la opción de retirarte, evidentemente vas a encarecer el precio del equipo. Ahora, ¿pero cómo pasa en otras partes del mundo? Eso suele ser así. Hay de todo, hay un mix. Y que, ¿no? Y el hecho de la competencia de alguna manera permite que... Lo que más ayuda a que el mercado se vaya ajustando es la competencia. Porque a eso regreso con esto de las trampitas. Siempre cuando sale la norma, alguna solución van a encontrar los operadores para salir del paso. Entonces, lo que te decía es, en ese caso, la intención de OCIPTEL es reducir la barrera de salida, le llamamos, que sea más fácil salir. Lo que pasa es que a cambio de que sea más fácil salir, va a ser más difícil entrar. Así es. Entonces, pero sí hay un aspecto específico que nos parece favorable en esta norma de OCIPTEL, que es el tratamiento de la penalidad. Porque hoy día lo que ocurre es que el operador, cuando el usuario dice me voy, la penalidad que le aplica es totalmente discrecional. O sea, el operador dice, yo elijo si el equipo cuesta 1.000 soles, no, mi penalidad es 2.000 soles. Claro. Eso no nos parece que sea lo más adecuado. Y la norma sí contempla para OCIPTEL una modalidad para encontrar la penalidad debidamente proporcional al precio del equipo. Entonces, ese es como lo vemos el caso, que la mitad está bien, la otra mitad no. ¿Por qué? Porque al tú subir los precios de los smartphones, estás frenando la aceleración en el despliegue de smartphones, o sea, del internet móvil. O sea, de esto que vamos a celebrar dentro de una semana. Retrasa tu impacto. Lo que queremos es que el mercado tenga cada vez el internet móvil más a la mano, ¿no? Carlos, un gusto siempre conversar contigo. Son elementos, conceptos más que interesantes. Fíjense ustedes que se cumplen 20 años de esta concesión, privatización de dos empresas importantes de telefonía en el Perú, con grandes cosas positivas, pero también con una serie de retos en favor o dirigidos hacia la competencia, hacia permitir que cada vez hayan más operadores que brinden servicios a precios y acceso adecuados. Y no hemos hablado también ya nos hablaremos en otro momento, de los límites justamente existen para permitir esa competencia, ¿no? Porque hay una serie de problemas regulatorios, municipales, administrativos, que son un límite, pero que también deben ser superados justamente para lograr ese nivel de competencia. Gracias, Carlos. Un gusto, Mario. Conversar contigo y estaremos conversando más adelante. Claro que sí, un gusto. A ustedes también muy amables por acompañarnos hasta una nueva edición de Economía en Directo.